Continuamos con Blanca. Blanca Cerda Aznar es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia y su línea de investigación se ha desarrollado en el marco de la historia cultural. Algunas de sus publicaciones recientes son Iglesia, Religión y Estado en la novelística de Blasco Ibáñez, en Narrativas en conflicto, Libertad religiosa y relaciones Iglesia-Estado en los siglos XIX y XX, Joaquín Sorolla y Bastida visto por sus contemporáneos, Blasco Ibáñez y Mariano Benlliure, en Sorolla y su tiempo, y Blasco Ibáñez, Viajes y aspiraciones coloniales y crónicas, en Del centro a los márgenes, nuevas perspectivas sobre la historia olvidada. Hoy nos presenta una comunicación titulada Propagandista anticlerical, representaciones de la violencia en la literatura de Vicente Blasco Ibáñez. Blanca, cuando quieras. Muchísimas gracias. Ya sé que a veces es un poco como el inicio habitual, pero realmente quisiera agradecer a los organizadores. Sé que hay muchísimo trabajo detrás, así que bueno, pues comienzo por esta cuestión y también por todos los asistentes que participen o no en esta mesa, pero bueno, nos acompañan. Sé que es primera hora y que seguramente ya, pues bueno, estamos todavía un poco despertando. Quisiera comenzar un poco introduciendo qué es lo que voy a hacer, propósitos, método y tal, ¿vale? Y así nos estructuramos un poquito mejor con el paso de la comunicación. Bueno, lo primero, ¿qué es lo que pretendo? ¿Qué objetivos? ¿No? Yo vengo de la historia cultural, de la historia contemporánea, entonces seguramente hay algunos contrastes para los que trabajéis directamente, ¿no? En términos literarios. Para mí la literatura es una fuente histórica y entonces me dedico un poco a ver en el tiempo, de alguna manera, reconstruir determinados momentos a través de eso y otras, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Blasco Ibáñez no solamente me interesa como un escritor hombre de letras, sino también, como vemos un poco en el título, la idea de propagandista, ¿no? Que es una condición que abarcaría muchas facetas o acciones. El escritor, pero también el periodista y, desde luego, ¿no? El tribuno político republicano federal. ¿En qué contexto estaríamos hablando? ¿En qué contexto se mueve este hombre de letras? Pues estamos hablando de la Valencia del cambio de siglo, ¿no? Últimas décadas del siglo XIX y primera década del siglo XX. Hablamos del anticlericalismo, no es una originalidad desde luego de Blasco, y si estudiamos la literatura del XIX, pues vamos a ver esos vínculos claros entre republicanismo, literatura, incluso naturalismo en algunos casos. La novela, en este caso, se va a convertir en una herramienta propagandística muy útil para movilizar a las masas. Pero ya digo, no la podemos concebir como algo aislado, sino que entra dentro de muchos recursos, como puede ser la prensa, como puede ser el meeting, que se ejercen de manera simultánea, entonces es algo muy síncrono. Entonces la violencia queda dentro de ese producto cultural, pero está profundamente relacionado con el contexto. Entonces la violencia transita, en este caso, la obra literaria. Las representaciones que vamos a intentar ver en torno a la algarada guerrillera, la venganza, el odio, igual se escucha mejor así. Vale. Desde finales del 19, entonces sí que son unas temáticas recurrentes y algo que van a experimentar y a vivir unos personajes quizá un poquito planos a veces, ¿no? Pero es el recurso mediante los que Blasco va a inocular eso que quiere contar, porque ya digo, predomina ese propósito propagandista. Bueno, ya digo, la metodología que utilizo, pues desde la historia cultural, muy interdisciplinar y transversal, pero esa fuente literaria se analiza en conjunto a lo hemerográfico y a documentos de archivo. Marcos teóricos, pues que a veces pongan en contexto tanto esas representaciones, cuestiones identitarias, una historia política perdón, cultural de lo político. Vemos esas intersecciones de la categoría nación, de género. Entonces, bueno, vamos a ver un poco todo esto. Vamos a transitar diferentes ejercicios de propagandismo en lo literario en Blasco, y eso se va a situar un poco en una horquilla entre 1888 y 1904. Entonces, sobre todo, algunos primeros ejemplos de una novela que está muy vinculada al folletín, al periódico, como decía antes, y luego también algo de novela social, nada, dos pinceladas que me llevan un poco al intruso. Como decía, vamos a ver sobre todo unas interdependencias entre lo que ocurre dentro de esa obra literaria y lo que queda un poco en ese contexto.
como decía, la violencia en las calles a nivel anticlerical, los clericales y anticlericales se debaten en las calles en Valencia. Hay una lucha por la ciudad, literalmente, y esto se va de alguna manera a bueno, pues ejercer en el plano más tumultuoso de la calle, pero como digo, también desde lo literario. ¿Cuál es el propósito un poco del blasquismo? Es decir, ese republicanismo federalista de Blasco, desacralizar la sociedad. Y en ese sentido la violencia es una forma, como decíamos, de revolucionar. La literatura en este sentido es realmente sugerente y se acompaña de esos modos de difundirla a través también del periódico, a través bueno, pues del folletín o no. En algunos casos vamos a ver ejemplos, casos en que alguna novela empieza publicándose como folletín y luego va a recogerse y publicarse en forma de libro. Algo bastante importante también o noción sería la de memoria. En todos estos bueno, fragmentos que vamos a ver o casos que vamos a ver, hay un interés manifiesto por rememorar episodios del pasado nacional, historiarlos, resignificarlos, ¿no? Entonces, lo que consideremos memoria es todo lo que nos permite un poco revivir ese pasado en el presente. ¿Cuál es el papel, perdón, del hombre de letras? De alguna manera poner en circulación una serie de representaciones, a veces sobre una ciudadanía deseable, que se revoluciona, que toma las armas, ¿no? Y frente a lo que decía, por ejemplo, Juana, la compañera, en su intervención anterior, de que había un interés por deconstruir la violencia como acto antiheroico, que es todo lo contrario. El héroe o las masas populares se las quiere revolucionadas, porque en teoría están adormecidas y padecen los males de la patria, ¿no? Están adormecidas por los gobiernos de la Restauración, entonces lo que se quiere es todo lo contrario. Hay unas subrayar constantemente nociones como la de soberanía popular, que está poniendo en circulación en otras obras mucho más historiográficas, como Historia de la Revolución Española, también en esa década de los 90. Entonces quiere un pueblo en arma. Entonces voy ya a los casos como mucho más concretos. Por ejemplo, me había señalado algunos propagandismos que vamos a ver, por ejemplo, en la obra Por la Patria, Romeo el Guerrillero, que es de 1888. En esta obra, que nos sitúa un poco en esa guerra de independencia, lo que se quiere hacer es rescatar una epopeya, perdón, de ese pueblo en armas. Un héroe revolucionario que lo que hace es, pues cuando ya Valencia está ocupada, dominada por el mariscal Suchet, lo contrario, ¿no? Insuflar una serie de ánimo en el pueblo que se levante. No va a ser el resultado esperado y una glorificación de la figura, sino todo lo contrario. Lo que encontramos después es la muerte del héroe, pero en ese Viva la Patria, del que toma un poco el título, vemos que se ensalza una muerte infame en la horca. Entonces, hay la temática, por ejemplo, de la violencia, de la guerrilla, de un pueblo que se intenta un poco defender, está, pero prima sobre todo, un poco como moraleja, pues qué pasa, ya digo, el personaje a veces es un poco plano, qué pasa cuando el pueblo, pues bueno, se deja ocupar, dominar sin ningún tipo de reacción. Entonces, tenemos algunas obras que, por ejemplo, tratarían esta cuestión más como principios del 19. Quería ir a otras donde Blasco va a intentar también un poco asentar algunos principios del republicanismo, y en ese sentido pues podríamos tener La araña negra, donde ese carácter anticlerical es mucho más evidente, muy vinculado también a Viva la República, de un año después, estamos hablando de 1892-1893. En este caso hay una crítica súper directa a los jesuitas, a la Compañía de Jesús. Antes hablaba de los males de la patria un poco así de manera esbozada, genérica, pero al final está muy vinculada lo que es la violencia, el ejercicio de la violencia y también el anticlericalismo. No solo porque en las calles se combata fervientemente el sindicalismo católico, sino porque se considera que la Iglesia y la Compañía de Jesús son un poco los causantes de ese atraso de España, fanatismo, oscurantismo contra pues el desarrollo de la ciencia, el progreso, ¿no? Etcétera. Entonces, vamos a ver cómo a través de esas obras hay una defensa de uso de prácticas violentas. Lo que se quiere es un didactismo, un divulgar en las clases más populares. La lectura, que luego podemos tratarlo, no siempre es un obstáculo porque se pueden difundir de maneras muy diversas, aunque uno sea completamente analfabeto. Entonces, ya digo, esas prácticas violentas van a ser fundamentales, como un poco intentar insuflar un ánimo de reacción.
Podríamos ir más allá, hemos empezado por esta de Romeo el Guerrillero, donde vemos la epopeya histórica y rescatar una idea de héroes bueno, revolucionarios. Vemos esta idea de republicanismo y anticlericalismo en algunas, como Viva la República y La Araña Negra, pero lo que comentaba del intruso, y con esto creo que me acerco un poco más al fin, ¿no?, de la comunicación. Vale, pues bueno, lo que quería ver un poco con el intruso es más ver cuál es, qué inocula lo religioso a veces en términos de atraso en, bueno, pues en las masas populares. Decíamos que son los males de la patria y que les dejan ese carácter un poco fanático, ¿no?, etcétera. Se tratan muchos temas en El intruso, 1904. Es una novela de, bueno, seguro conocida o que la ubicamos, de parte de ese ciclo de novelas sociales. Se abordan muchas cuestiones relacionadas con clases trabajadoras, pero a donde voy yo, que es la cuestión religiosa y el anticlericalismo, pues por ejemplo, subraya cómo las prácticas populares dentro de lo religioso a veces, desde este punto de vista, son primitivas, fanáticas, como un tótem o como algo pues que no guarda mucha bueno, lógica, ¿no? Unas clases populares que imitan pero que no terminan de comprender y entonces pues de alguna manera es la superstición, la costumbre, lo que estructura ritos de paso como pueden ser los entierros. Y también la figura del cura, por ejemplo, pues aunque ve que hay unas transferencias de otro tipo de cultos y religiones en ese momento, que pueden ser a lo mejor de carácter más oriental, ¿no? Pues no le preocupa porque él lo que quiere es tener su cuota de entierros y bautizos y que si eso ocurre, pues no pasa nada. Tenemos la religión en esta crítica, ¿no?, algo hipócrita y tal, pero luego en medio de conflictos sociales, es decir, entre la burguesía vasca con un estilo de vida tal, con unos actos benéficos completamente despreciables para algunos, como el abogado Urquiola o el doctor Aresti, ¿vale? Pues bueno, ellos hacen sus cuestiones un poco para limpiar imagen. Algunos de esos personajes, como el abogado Urquiola, pues aquí cito un poco, ¿no? Dice, el odio a toda religión era instintivo allí donde las masas obreras despertaban, ¿no? O sea, como que es algo perdón, básico, ¿no? O más que básico, indisociable, odio, ¿no?, con unas masas obreras pues que no les han dejado otra alternativa, ¿no?, que están un poco como esclavizadas. Es un poco esta imagen. Hay una parte donde vemos literalmente balas en medio de la romería de la Virgen de Begoña, y entonces vemos cómo se contraponen esos dos mundos, pues clases mucho más acomodadas donde seguramente lo religioso va vinculado a unos estilos de vida y a unas, bueno, a un, en Valencia digan benestant, ¿no?, a un desahogado, ¿no? Y luego clases que realmente pues no tienen una alternativa. El fanatismo tapa lo que debería ser una nueva religión basada en la ciencia y justicia social, ¿no? Entonces un poco sería esa imagen que aspira el doctor Aresti como caso de los dioses, el fin de esas religiones que movilicen a masas populares un poco sin ton ni son, porque recordemos, en teoría siguen fanatismos, ¿no?, y cuestiones supersticiosas. Estas imágenes sobre lo católico no tienen mucho que ver con lo que Blasco había planteado en El País del Arte años antes, 1896, donde sí que hace una defensa de un cristianismo primigenio y donde habla de las figuras históricas de Francisco de Asís o Jesucristo desde la idea de socialistas o comunistas, ¿vale? Quiero poner esto muy bien porque una cuestión es la crítica a la hipocresía del clero, a la Iglesia como institución que está representando en esos momentos de finales del XIX, principios del XX, y otra cosa, aunque mucho más escasa, es una postura anticlerical que busca pues como algo un poco más sincero, aunque él es profundamente ateo, ¿vale? Y como digo, pretende desacralizar la sociedad valenciana. Para tratar de concluir, bueno, la violencia realmente entreteje las prácticas del blasquismo, como decía, como movimiento político del republicanismo, ¿no? Está claro, Blasco se basa en la provocación, en el mitin, en, bueno, pues acabar con todo tipo de procesiones, corpus, etcétera, en Valencia, ¿no? Entonces es muy provocador.
Pero, ¿qué vemos entonces en lo literario? Que, como digo, es una herramienta propagandística. Se quiere remarcar una herencia revolucionaria. Esa idea del pueblo en armas, ya sea para defender imágenes de patriotismo, ya sea para que las clases trabajadoras se levanten, es fundamental, ¿no? Entonces, es un poco la línea conductora que puede vincular esas obras aparentemente distantes, que vemos 1888, 1904, 1892. Las temáticas son diferentes, pudiera ser que no nos centramos en ninguna específicamente, pero sí que lo que hacemos es un poco transitar esos flujos que conectan y sobre todo las voluntades, que van más allá de, como digo, de la obra, ¿no? En ese sentido, las novelas constituyen actos premeditados que aspiran a romper legados y legitimidades, que pueden ser de lo católico en sus prácticas o que pueden ser de otro tipo. Se reconfigura entonces un ingente capital simbólico que viene de la cultura política republicana. Estamos hablando de cuestiones semióticas, ¿no? Que nos van a permitir un poco entrelazar esos personajes que pueden ser un poco planos en principio. Y luego además, algo muy importante también es que la literatura puede transitar a veces desde eso que es metafórico, simbólico, la censura, que va a ser muy represiva, sobre todo con la prensa. Si, por ejemplo, consultamos El Pueblo, en mi caso, pues para investigación es muy habitual, hay huecos, o sea, zonas en blanco que no se pueden publicar, y entonces pues es muy habitual, ¿no? En estas críticas contra gobiernos de la Restauración. Las novelas a veces, aunque tampoco son muy sutiles en el caso de Blasco las críticas, pero bueno, pueden sortear un poco todo eso. Entonces es una forma de también un poco de violencia y bueno, de reivindicar una oposición desde otro punto, ¿no? ¿Esto es algo original? Como digo, no. Hay transferencias muy evidentes, incluso acusaciones de plagio en algún momento. Por ejemplo, La araña negra y los parecidos con Le Juif Ferrand de Eugene Sue, pues bueno, estuvieron ahí en la prensa y en la opinión pública del momento. Quisiera concluir con que esas evocaciones de la violencia se vuelcan en antologías iconográficas, es decir, lo escrito y lo pintado, la visualidad y la escritura conforman algo mucho más amplio que simplemente, no sé, esa textualidad. No se podía proyectar, pero había traído algunas imágenes, sobre todo en las portadas, donde, pues en el caso de Viva la República o en el caso de Romeo el Guerrillero, la imagen del héroe, la imagen de la violencia o de esa acción popular es fundamental, ¿no? Incluso esas ilustraciones